Hola Psychop Killers, ¿cómo estáis hoy? Yo estoy muy bien, soy Ronnie Bigut de Psychopsiquis, ya lo sabéis, ya me conocéis muchos. Bueno, y hoy vamos a hablar de la cuarta fase de una relación de pareja con un psicópata, un sociópata, una narcisista, toda esta gentuza. Ladies and gentlemen, hoy con todos ustedes en el canal de Psychopsiquis. El descarte. Si la víctima ya está en esta fase, va a ser la fiesta de sufrimiento a la que nunca se había pensado que le iban a invitar y va a estar como invitada principal. Si eres la pareja fija de uno de estos trastornados, te esperará esto. Van a hacerte una serie de atrocidades que nunca imaginarías. ¿Quieres conocerlas? Bien, veamos cómo es la fase del descarte con uno de estos monstruos. Y sin más dilación, ¡vamos al turrón! Están por todas partes. Narcisistas, psicópatas, sociópatas. Psychopsiquis te ayuda a detectarlos y a escapar de ellos. Psychopsiquis. Una vez el trastornado te haya enamorado, empezará a aburrirse rápidamente e intentará sacar de su víctima el sufrimiento para así elevar su ego. Para ello utilizará una serie de técnicas conscientemente o inconscientemente, pero las utilizará una detrás de otra para someter así a su víctima. La primera, el refuerzo intermitente. El refuerzo intermitente es la técnica que utilizan las máquinas tragaperras para enganchar a los jugadores. Tienes que echar y echar más dinero para que de vez en cuando te toque un poco de premio. Bien, la relación con esta gentuza es de la misma manera. Los trastornados te darán muchas cosas al principio de conocerte y de repente un día te dejan de llamar o te dejan de escribir por WhatsApp o te dirán que no están seguros de la relación y que no saben si estar contigo o no. Tú, como víctima, y después de haber idealizado la relación de pareja que ellos te han hecho creer que podía funcionar, empezarás a hacer todo tipo de esfuerzos de forma estratégica para conseguir nuevamente las sensaciones de conexión y recuperar la relación plena que sentías al principio de conocer a tu trastornado o tu trastornada. Y cuando el trastornado considere suficiente tu esfuerzo, nunca será suficiente. Te dará un premio, te dirá que te quiere, que te ha echado de menos, que le gustas mucho y practicará contigo un sexo descomunal. Esto generará en la víctima el síndrome que se llama de abstinencia y es un síndrome igual que el que sufren los drogadictos cuando no tienen acceso a su droga. Ellos lo desean, sufren por ella y cuando reciben una dosis se calman. Esta es la técnica del refuerzo intermitente. ¡Qué majos, eh! 2. Disonancia cognitiva. A base de refuerzo intermitente, la víctima entrará en disonancia cognitiva. Una vez que la víctima del trastornado esté enamorada y el trastornado haya detectado esto de ella, el narcisista o la narcisista empezarán a intentar imponerle valores morales. Y esta gentuza de moralidad no tiene absolutamente nada. Y la víctima, para no descontentar a su maltratador o maltratadora, empezará a pasar por encima de sus normas morales una a una. Vamos, que la víctima dejará de ser ella misma. Cambiará su percepción de la fidelidad, cambiará su percepción de la honradez, cambiará su percepción de la honorabilidad, no pensará lo mismo de la lealtad, de la honestidad, del compañerismo, del amor, e incluso puede que se empiece a desconectar del amor por el prójimo, llegándose la víctima a cuestionar en muchas ocasiones, por las conversaciones con el narcisista o la narcisista, si es una persona cerrada de mente o poco liberal, ya que el narcisista o la narcisista siempre recalcarán lo abiertos de mente que son. Los trastornados y las trastornadas enseguida se aburren de las relaciones de pareja, y con ello siempre llega el aburrimiento. Y desde ese momento es cuando empiezan a quitarse la careta lentamente y empieza a aparecer el lagarto que realmente son. Son repugnantes. El cerebro de la víctima no podrá asimilar cómo una persona de la cual está enamorada tiene ese cambio de actitud, ya que para la víctima es imposible pensar que está enamorado o enamorada de una persona egoísta, sin escrúpulos y perversa, por lo que su cerebro empezará a camuflar los abusos poco a poco para así estar en paz con la situación que está viviendo y poder así luchar por la relación con su maltratador o maltratadora, esperando que en algún momento cambie. Psychop Killers, esta gente no cambia nunca. Nunca. 3. Indefensión aprendida. Tanto el refuerzo intermitente clink, 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 como la disonancia cognitiva llevarán a la víctima a la indefensión aprendida. Como bien se entiende, la indefensión aprendida es la acción que realiza la víctima cuando está siendo abusada por un maltratador o una maltratadora. El trastornado ejercerá su derecho al abuso sobre su víctima y la víctima estará ya tan acostumbrada a sufrir este tipo de maltratos que no reaccionará de ninguna forma. Ni se defenderá ni reaccionará de forma agresiva, nada de esto. El psicópata o la psicópata hará todo tipo de atrocidades a su víctima. Y debido a estas técnicas de maltrato, refuerzo intermitente. Hoy te doy, mañana no te doy. Hoy te quiero,
quiero, mañana no te quiero. Hoy estoy contigo, hoy solo somos amigos. La víctima sufrirá una abstinencia tal y habrá sido tantas veces engañada por su propio cerebro, no se defenderá en ningún momento por el enganche emocional que tiene hacia su maltratador y también el enganche sexual. Y tampoco se defenderá por las excusas que se ha estado poniendo continuamente para así convencerse que no estaba con un monstruo de ser humano. Y aguantará todo tipo de vejaciones para que su maltratador o maltratadora nunca le abandone. Esto es increíble pero cierto. Estas tres técnicas de maltrato más la amnesia perversa, combinadas entre sí, harán que la víctima aguante todo tipo de maltratos, vejaciones, abusos y cosas que no podríais ni llegar a imaginar, sin que reaccione en ningún momento, y generando así con su maltratador o su maltratadora el lazo traumático. El lazo traumático es una vinculación emocional que crea la víctima con el maltratador o la maltratadora, y ese lazo está hecho a base de sufrimiento y dependencias, y no existe el amor absolutamente para nada en él, y se genera así un vínculo entre la víctima y el maltratador, y dicho vínculo, la víctima no lo puede romper. Vamos, dependencia pura y dura por maltrato. Son magia pura. Bien, una vez entendido esto, vamos a explicar exactamente qué pasa en esta última etapa y cómo se comportan estos trastornados y estas trastornadas. En esta época final de la relación, los trastornados ya no harán ningún tipo de esfuerzo por aguantar con la careta puesta y dejarán de realizar el esfuerzo que hacían para mantener enamorado o enamorada a su víctima. Psycho Killers, ven, un secreto, ven. Ellos siempre han sido mierda. Lo que creíais de ellos era imaginación vuestra y mentiras suyas. Todos estos ejemplos que voy a poner a continuación son ejemplos totalmente reales que los trastornados han utilizado contra sus víctimas en la última fase de la relación. El narcisista cancelará una cita contigo para coger su moto e irse a buscar a una amiga, con las que te ha estado combinando en la última etapa de la relación día sí y día también. Y así que la amiga la abre hacia el pecho cuando él acelera. Tú, como víctima, le irás a hacer un comentario sobre la situación y ¿sabes qué? No digas nada, a ver si el monstruo te va a dejar por otra. La narcisista se irá de viaje a visitar a un amigo suyo, con el que ha tenido sexo alguna vez y encima te lo ha contado. Cuando esté en casa de su amigo multimillonario, te mandará una foto sobre una cama de matrimonio en la que se encuentra, llena de globos y corazones hinchados. Te preguntará: ¿te gusta la foto? Y cállate, cállate, que como se te ocurra decir algo te van a dejar, aparte quedarías como un celoso. El sociópata saldrá de fiesta, y al día siguiente resacoso, irá a visitarte a casa. Te enseñará fotos de cómo se lo pasó ayer en tu ausencia. Y con sorna te mostrará una foto en la que sale con una amiga donde están entrelazando sus lenguas. Mira, así. Lo pillas. Y cuando le digas que no te parece bien, el narcisista te dirá: a ver si esta amiga mía es lesbiana. A mi ex le encantaba esta amiga, no sé por qué tú no eres igual que mi ex. Triangulación. Un día, cuando tú estés con tu narcisista en un sitio de conocidos en común, buscarás a solas un intento para conectar con ella y que te cante una canción al oído, como hacía cuando empezasteis la relación. Ella se levantará y se sentará en las rodillas de un amigo suyo. Se pondrá a cantarle una canción en el oído a él mientras te mira. Y cuando tú te quedes cortado y preguntándote qué coño pasa, te dirá: no seas celoso, te da celitos. Esta canción es de mi amigo y mía, no tuya. El narcisista saldrá de fiesta y llegará borracho como una cuba a casa, se meterá en la cama, te despertará y te dirá: cariño, menuda fiesta me he pegado hoy. Al final, acabé en una casa con mis amigos, donde había mujeres que había que pagarles dinero por sexo, y no sé cómo, pero una me chupó el pene. Te lo cuento porque soy sincero, ni siquiera me gustó la relación sexual. Tú como víctima te irás al sofá a llorar, preguntándote por qué no sales de ahí y qué está ocurriendo. Disonancia cognitiva, refuerzo intermitente, indefensión aprendida. Eso es lo que pasa. Cuando estés en pleno viaje romántico con tu narcisista, le saltará de repente en el móvil una ventana emergente de WhatsApp y en el mensajito pondrá: te echo de menos y ojalá vengas pronto a verme de nuevo, con 3 corazones. Tú, como víctima, sentirás tal puñalada en tu corazón que no te saldrán ni las palabras y pospondrás la conversación para así no estropear el viaje romántico. Cuando saques con la narcisista el tema en un momento más tranquilo, ella te dirá que es un chico con el que estuvo enrollada hace un año y que no tiene importancia, que ellos hablan así por WhatsApp, pero que es para reírse, pero que no hay nada de malo en ello. Y como se te ocurra decirle que no te parece bien, ¿sabes qué? Dejará la relación. Así que, cállate. Los trastornados cada vez empezarán a comportarse más raro contigo. Se ducharán a horas que antes no se duchaban, cambiarán los horarios cuando quedaban contigo y los pasarán a otros horarios. Te dirán que no se pueden ir de vacaciones contigo porque tienen que racionar sus días libres para irse con sus amigos. Como tienen 50 amigos o 50 amigas, no se irán de vacaciones contigo. Y Psycho Killer, si te levantas en mitad de medianoche porque no puedes dormir, porque tienes insomnio, porque la relación no te va bien y te vas al sofá, ¿adivinas qué? Seguidamente aparecerá el narcisista o la narcisista para abrazarte y tumbarse encima tuya. ¿Sabes por qué?
qué? No le apetece que puedas cotillear el móvil mientras está durmiendo y que averigües todo lo que es. Infiel. Quiero que os quede muy claro que esta gente no es cariñosa. Cuando se abraza es para ocultar algo o para sacar algo de ti, pero en ningún momento porque sienta algo por ti. ¡Que quede claro! La narcisista vendrá de una fiesta descomunal que ha organizado una de sus exparejas. Como llegará borracha, tú aprovecharás para tener un sexo descomunal con ella. Cuando le quites el pantalón, verás que no lleva bragas. Y cuando le preguntes, te dirá: Uy, me he dejado las bragas en casa de mi ex, porque me duché allí, pero no ha pasado nada, ¿eh? Eso sí, tú como víctima no reacciones, que se lía y te deja. Al día siguiente, si la narcisista ha visto que no has reaccionado como ella se esperaba, te contará un poco lo que hizo en la fiesta. Que estaba en bikini bailando, que estuvo haciendo twerking, que no conocía a casi nadie, que estaba en bikini bailando, que estuvo haciendo twerking y que estuvo en bikini todo el día bailando con desconocidos y sin parar. Yo el twerking no sé lo que es. El narcisista un día en frío te dirá: Oye, cariño, cuando pienso en lo que me gusta de ti, lo que más me gusta me doy cuenta que son tus pechos. Aunque serían perfectos si fuesen un poquito más grandes. Mi ex los tenía más grandes, eran preciosos. Y seguirás con él. ¡Feliz cumpleaños! La víctima de la narcisista esperará un regalo especial y la narcisista le regalará un álbum de fotos donde sale ella completamente desnuda. Tú, como víctima, hojearás las fotos y dirás: qué bien, qué guapa es, estoy muy enamorado de mi narcisista. Y cuando vayas por la última hoja, la narcisista te dirá: Se me rompió el carrete y las últimas fotos me las tuvo que revelar un amigo mío. A ver, no pasa nada, que se alegre la vista, a nadie le amarga un dulce. Llegará un momento que la víctima esté aguantando tanto tipo de abusos que no podrá más y solo tendrá dos opciones: tirar de las fuerzas que le queden para abandonar la relación o someterse hasta ser abandonado por el malvado o la malvada narcisista. Si la víctima le echa coraje y sale de la relación, el narcisista o la narcisista entrará en cólera e intentará convencerle de no dejarlo, por supuesto sin renunciar a nada de su vida. Y si finalmente no lo consiguen, le dejarán marchar. Y a los pocos días, una semana, un mes, un año, 5 años, poco a poco el narcisista o la narcisista empezará a utilizar técnicas sutiles para que vuelvas a la relación con ellos. No quiere decir ni siquiera que vayan a volver contigo. Seguramente estén empezando y ya tengan otra nueva relación destructiva. Pero sí les encanta que pienses en ellos y verte sufrir.